Saludos, banda. Gracias por acompañarnos en este siguiente episodio del podcast de Política Salvaje. Hoy tenemos el que creo es mi episodio favorito en la historia de México, al menos de los últimos 50 años. Es un episodio particularmente extraño y particularmente oscuro que te aseguro te va a volar la cabeza. Vamos a recapitular un poco y luego entramos de lleno. En 1988, el PRI se había empezado a desmoronar desde adentro porque un grupo de priistas pesados había abandonado el partido y había fundado lo que después sería el PRD. Fueron las famosas elecciones de la caída del sistema. Luego tuvimos la presidencia de Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1994, en la que pasaron un sinfín de cosas que no nos dará tiempo de platicar aquí, pero es uno de los sexenios más interesantes. Y en las elecciones del 94 hubo caos generalizado. Primero se levantó en armas el ZLN en Chiapas y después mataron al candidato del partido oficial del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Al final lo que acabó pasando fue que Ernesto Zedillo, que era muy cercano a Colosio, se volvió el candidato sustituto del PRI y ganó las elecciones a mediados de 1994. Entonces, situémonos en el último cuarto de 1994, por ahí de septiembre. ¿Qué estaba pasando en México en septiembre de 1994? Ernesto Zedillo se preparaba para rendir protesta como presidente. En el sur del país se estaba cocinando otra vez inestabilidad política porque López Obrador otra vez acusaría que le hicieron un fraude electoral. Seguían las investigaciones por el caso Colosio y todavía continuaban las negociaciones con el ZLN que no habían sido resueltas y que de hecho no estaban cerca de ser resueltas. Y en todo esto hay un personaje que quiero destacar, un personaje del que quiero platicar. El priista José Francisco Ruiz Massieu. Este cuate, Ruiz Massieu, había sido gobernador de Guerrero. En las elecciones del 94 lo habían escogido como diputado e iba a ser el líder del PRI en la Cámara de Diputados. Además, era secretario general del PRI. Era un político muy joven, su carrera iba al alza y de hecho había estado casado con una de las hermanas de Carlos Salinas de Gortari, que todavía era presidente. En septiembre de 1994, que es en donde nos hemos situado, Ruiz Massieu fue a una reunión con diputados priistas. La reunión fue cerca del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, el mismo lugar en donde Luis Donaldo Colosio había dado el discurso supuestamente fatídico que según algunos llevó a que lo mataran. Ruiz Massieu tuvo una reunión con diputados cerca del Monumento a la Revolución en la capital. Mientras salía de esa reunión con los diputados, a este político joven que iba en ascenso lo mataron a balazos. Era uno de los altos mandos del PRI, se estaba preparando para tener un cargo particularmente importante y lo mataron a sangre fría a plena luz del día. Deja eso en un lado de tu mente y pasemos rápido a otro. Ernesto Zedillo rindió protesta como presidente el 1 de diciembre de 1994 y un par de días después de que se volviera presidente, se desató la peor crisis económica en la historia del México moderno. Unos días después. Se le conoce como el error de diciembre o el efecto tequila. Se disparó el desempleo, se disparó la deuda y se devaluó el peso. Quebraron bancos, millones de mexicanos perdieron su trabajo, algunos perdieron todo, y hubo quienes se preguntaron qué acababa de pasar. Cedillo no llevaba ni 2 semanas siendo presidente y la economía nacional se le había caído a pedazos. Pero para algunos fue muy claro de quién había sido culpa. Pensaban que había sido culpa de Carlos Salinas de Gortari, el ahora expresidente de México. De aquí en adelante las cosas se ponen bastante extrañas. Regresamos a Ruiz Massieu, al político joven priista que había sido asesinado. Poco después de que lo mataran, arrestaron a el autor material del asesinato. Y el autor material de inmediato dijo que él fue contratado para cometer el crimen, que algunos funcionarios priistas lo habían contratado para que matara a Ruiz Massieu, que otra vez era priista. Empezó a señalar y empezó a acusar a priistas de diferentes niveles de ser los autores intelectuales del ataque contra Ruiz Massieu. A uno de los que señaló, y te prometo aquí van a haber poquitos nombres, a uno de los que señaló fue a un diputado de Tamaulipas que se llamaba Manuel Muñoz Rocha. El asesino material de Ruiz Massieu dijo que uno de los que lo contrató para matar al político había sido este diputado tamaulipeco, Muñoz Rocha.
Algunos de los que señaló este personaje fueron arrestados, pero la justicia, por más que buscaba, las autoridades, por más que buscaban, no encontraban al diputado tamaulipeco Muñoz Rocha. Según algunos, hay una fotografía en la que este personaje aparece en el fondo vestido de traje oscuro en el velorio de Ruiz Massieu, el hombre al que supuestamente habría mandado a matar, y después de eso nunca se volvió a saber nada de él. Si esa versión es correcta, esa fotografía en el velorio sería la última vez que se supo algo del diputado tamaulipeco. De aquí en adelante le vamos a llamar el diputado desaparecido porque literalmente desapareció de la faz de la tierra. Las autoridades lo buscaban y de plano no daban con él. Otra vez lo acusaban de ser el autor intelectual del asesinato. Ahora, a través de este diputado, eventualmente, después de un tiempo de investigar, las autoridades dieron con un personaje muy poderoso que muchos sospechaban podía ser la cima de la pirámide de este crimen, el verdadero autor intelectual, el que podría haber cuadrado todo. ¿Quién era este personaje? Raúl Salinas de Gortari, hermano del ahora expresidente Carlos Salinas de Gortari. A principios del sexenio de Zedillo, después de todo lo de la crisis económica, a Raúl Salinas lo empezaron a acusar abiertamente de haber mandado matar a Ruiz Massieu, al priista Ruiz Massieu. A Raúl Salinas de Gortari lo detuvieron en febrero de 1995, acusado de ser el autor intelectual del homicidio. Eso nunca había pasado en el México posrevolucionario, que arrestaran al hermano de un expresidente de la República. De hecho, parte de la tradición del dedazo era que el nuevo presidente, el presidente que entraba, en este caso sería Zedillo, le prometía impunidad al hombre que había ido antes que él, al presidente anterior, a Salinas de Gortari. Eso no pasó aquí. Fue un asunto enormemente mediatizado y a Raúl Salinas lo metieron a la cárcel. Pero el asesinato de Ruiz Massieu en realidad estaba lejos de resolverse. En marzo de 1995, la imagen de Carlos Salinas de Gortari se estaba devaluando con cada segundo que pasaba. Primero, acababan de arrestar a su hermano, acusado de homicidio. Segundo, muchos sospechaban que Salinas había dejado la economía del país pendiendo de un hilo sin decirle a nadie y que la crisis económica había sido directamente causada por él. Además, lo acusaban de obstaculizar las investigaciones del caso Colosio. Encima, había quienes sospechaban que él podía haber sido el autor intelectual del caso Colosio. Salinas tenía la espalda contra la pared. La opinión pública estaba concentrada en su contra. La gente empezaba a sospechar de este personaje que unos meses antes había sido presidente y que ahora cada día estaba más devaluado. Así que en marzo de 1995, muy poco después de que arrestaran a su hermano, el expresidente Salinas decidió hacer algo muy particular. Hizo una huelga de hambre. Fue a un barrio común y corriente, a una casa de una lideresa local en Nuevo León, y ahí empezó una huelga de hambre para protestar, para que la gente ya no lo acusara por lo que lo estaban acusando, principalmente la crisis económica y obstaculizar el caso Colosio. Obviamente fue un evento totalmente mediatizado. Televisoras, noticieros, cámaras, periodistas, todos inundaron la casa en la que Salinas estaba haciendo su huelga de hambre. A todos los hogares de México con televisión les llegó la imagen del expresidente de México haciendo una huelga de hambre. Y la pasó muy mal Carlos Salinas de Gortari, que no estaba acostumbrado a la mala vida. Y pasó hambre y pasó sed y no comió y se quejó y se quejó y se quejó. Y en realidad eso no es cierto porque su huelga duró 1 día y medio. No aguantó más que 1 día y medio en su huelga de hambre. Después empezó un diálogo con el gobierno y poco después se autoexilió. Abandonó México en desgracia y desde entonces es uno de los políticos más odiados de este país. A la batalla entre el PRI y la oposición, entre los neoliberales y los tradicionales priistas, entre la gente de Colosio y la gente de Camacho Solís, ahora podemos agregar un nuevo conflicto de alto rango que se pondría bastante interesante en los siguientes años. El expresidente Salinas de Gortari contra el nuevo presidente Ernesto Zedillo. Y aquí el drama entre los priistas de plano llegó a un punto ya muy pervertido, muy extraño, nunca antes visto. Recapitulemos muy brevemente.
Raúl Salinas de Gortari había sido encarcelado, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, este priista que iba en ascenso. Pero en realidad el caso no estaba cerrado. Carlos Salinas de Gortari, su hermano, había salido huyendo del país en desgracia, acusado en múltiples frentes y simplemente enfrentándose a una devaluación profunda de su imagen. El diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha, señalado por ser uno de los operadores del crimen, nada más no aparecía. Probablemente era el hombre más buscado de México, el diputado desaparecido. En 1996, ya cuando ya llevaba un ratito el gobierno de Zedillo, una vidente dijo que ella sabía en dónde estaba el diputado desaparecido, el diputado tamaulipeco. Esta vidente se llamaba Francisca Cetina y le decían La Paca. Es momento de introducir a este personaje, La Paca. La Paca en 1996 dijo, yo sé en dónde está el diputado desaparecido. Y la PGR le creyó. Las autoridades mexicanas literalmente la contrataron, le pagaron millones de pesos para que los ayudara con sus talentos de vidente a darles el paradero del diputado desaparecido. Otra vez, como ya estaban acostumbrados los mexicanos, el asunto fue televisado y mediatizado. La Paca, la vidente, llevó a la PGR a una finca que le pertenecía a Raúl Salinas de Gortari. Dijo, los restos del diputado desaparecido están enterrados en el jardín y el diputado está muerto. Y la PGR le creyó. Se pusieron a excavar en la propiedad de Raúl Salinas. Y de repente, pensando que tal vez no iban a encontrar nada, pensando que tal vez los habían engañado, desmotivándose, de repente encontraron restos óseos enterrados en el jardín. Algunos pensaron que era caso cerrado, algunos vendieron la historia como que era caso cerrado, el diputado acusado de participar en el homicidio estaba muerto y enterrado en casa del autor intelectual, el verdadero autor intelectual del homicidio, pero no. Encontraron restos óseos en el jardín y les hicieron un análisis forense. Y resultó que no eran los restos del diputado. De hecho, le pertenecían a varias personas diferentes. Eran los huesos de varias personas. Y esas personas, después del análisis forense, se determinó que eran familiares del yerno de la Paca. Eran familiares del yerno de la vidente que había señalado que ahí estaban los restos. Ella y su yerno los habían puesto ahí. Y todo esto fue televisado. Una vidente había convencido a las autoridades mexicanas de que ella sabía en dónde estaba el hombre más buscado del momento. Y les dijo excaven y excavaron exactamente en donde ella les dijo. Y cuando encontraron restos pensaron que habían dado con quien buscaban y luego resultó que la vidente los había engañado o se había confundido o quién sabe qué cosa siniestra había pasado, pero esos no eran restos de la persona que buscaban, eran restos de familiares del yerno de la vidente. Imagínate todo eso siendo televisado, todo eso pasando en las altas esferas del poder. ¿Quién podría pensar en una narrativa así para una historia de ficción? Si alguien te lo escribiera, te lo platicara en forma de, ay, mira la historia que se me ocurrió, vaya que pensarías que no tiene ningún sustento y que no tiene nada de realidad. Le dirías, pinche historia bien fumada. Los mexicanos pudieron ver en vivo a qué nivel había llegado la incompetencia de la PGR. Las autoridades se habían dejado engañar. A la vidente la arrestaron poco tiempo después. Y luego todo México se enteró de que esta vidente, la Paca, había sido consejera espiritual de nada más y nada menos que de Raúl Salinas de Gortari, que estaba preso y que había sido su casa en donde habían excavado un hoyo buscando al diputado desaparecido. Muchos creen que el hermano del expresidente, Raúl, la amenazó para que ella hiciera todo este show mediático y para que dejara en ridículo a las autoridades que lo habían arrestado a él. El caso Ruiz Massieu hasta la fecha sigue sin esclarecerse. Nadie sabe en realidad qué pasó ahí. Raúl Salinas de Gortari estuvo preso por ahí de 10 años y luego lo absolvieron. Y hasta la fecha, Manuel Muñoz Rocha, el diputado tamaulipeco, el diputado desaparecido, sigue desaparecido y no existe el mínimo indicio de en dónde podría estar, 30 años después. Se acercaba, ahora sí, el fin del régimen que había gobernado México por 7 décadas consecutivas. Además del drama terrible e imposible de creer
de lo que había pasado en el caso de Ruiz Massieu, La Paca y Raúl Salinas, el sexenio de Zedillo en general fue un sexenio de batallas políticas intensas. Cuando se anunció el rescate bancario, conocido como el Fobaproa, impulsado por el gobierno para levantar a los bancos después de la crisis de diciembre del 95, la izquierda del PRD salió al quite y se confrontaron los perredistas acaloradamente con el PAN y con el PRI en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. En general, hubo un ambiente de tensión, de crispación y de mucha enemistad política. En algunos sentidos se formaron dos bloques. En un lado el PRD, en un lado la izquierda, y en el otro lado el PRI y el PAN, que en muchas cosas, incluyendo el Fobaproa, fueron juntos. El show mediático, las peleas, la guerra sucia entre políticos, todo había empezado a desgastar el sexenio y la autoridad de Ernesto Zedillo. La gente se había cansado de la corrupción, se había cansado de estos montajes mediatizados, se había cansado de la inseguridad que empezaba a crecer, se había cansado de la crisis económica, y todo esto estaba por reflejarse en las urnas. Todo esto lo iban a reflejar los mexicanos a la hora de votar. El primer golpe electoral verdaderamente fulminante que recibió este régimen priista fundado por Plutarco Elías Calles 70 años atrás, el primer golpe fulminante, se dio en julio de 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, el perredista legendario, ganó las primeras elecciones que hubo a jefe de gobierno del Distrito Federal. La oposición, el PRD, empezó a gobernar la capital del país, el centro económico y el centro político. El PRI, además, perdió mucha presencia en la Cámara de Diputados y seguía perdiendo gubernaturas a lo largo y ancho del país. La oposición, otra vez, gobernaba varios estados, tenía mayor presencia en las cámaras y, por primera vez en la historia, gobernaba la capital. Los números no mentían. El PRI estaba en peligro. Ya cerca de las elecciones para la presidencia en el 2000, el PAN escogió como su candidato a la presidencia a Vicente Fox. Era un empresario guanajuatense muy carismático que tenía el apoyo de una muy buena parte del mundo empresarial. La figura de Fox empezó a generar cierto entusiasmo y el PAN en general estaba muy fuerte. El PRD escogió por tercera vez consecutiva a Cuauhtémoc Cárdenas como su candidato a la presidencia. Abandonó el gobierno de la capital y se lanzó otra vez a buscar la presidencia Cuauhtémoc Cárdenas, lo cual creó las primeras inconformidades adentro del PRD y empezó la entropía, el desgaste que después habría en ese partido y que lo vamos a platicar un poco más adelante. En el PRI pasó algo extraño. Ya viéndolo en retroceso, es un poco hasta como si el presidente Zedillo hubiera entendido su papel en la historia de México. Por primera vez en la historia moderna de México, el presidente tomó la decisión de no meterse en las elecciones. No dio dedazo, no escogió al que iba a ser el siguiente presidente o el siguiente candidato del PRI. En el PRI hubo algo parecido a un proceso interno, parecido a lo que hacían los otros partidos. Y después de otra época de tensiones internas al interior del PRI, ese partido nombró como candidato a la presidencia al exgobernador de Sinaloa, Francisco Labastida. Entonces tenemos a tres candidatos presidenciales ya. El priista Labastida, pero sin mucho apoyo del presidente. Cuauhtémoc Cárdenas, pero causando broncas internas al interior de su partido, el PRD. Y el candidato del PAN, que era Vicente Fox, y que él sí, a diferencia de los otros dos, tenía a su partido completamente detrás de él. Fox arrancó una campaña que en realidad, y viéndolo al menos desde la distancia 24 años después, parece haber sido perfecta. Pero también tuvo su lado oscuro. Empecemos con lo bueno. Fox, desde muy temprano en las campañas presidenciales del 2000, empezó a recibir muchísimo apoyo. Era popular, era carismático, fácilmente reconocible y logró capitalizar, logró usar políticamente el hartazgo que la gente empezaba a sentir con el PRI. Fox ya había hecho campaña, en 1995 había ganado la gubernatura de Guanajuato, y lentamente en su campaña presidencial del 2000 empezó a convencer y esperanzar a millones de mexicanos que pensaban que por fin el PRI podría perder el poder. Uno de los lemas de Fox era sacar al PRI de los pinos. Los periódicos lo enseñaban en primera plana sonriente, acá medio ranchero, haciendo su famosa V
con los dedos, una señal que fue una de las marcas de su campaña. Era un tipo bastante único y además impulsaba la idea del voto útil. Había muchos que estaban de acuerdo con él y que lo querían a él. Había otros que no necesariamente estaban tan fascinados con la figura de Fox, pero que de todos modos iban a votar por él porque la idea de millones y millones de mexicanos ahora sí era hacer lo que fuera, votar por quien fuera, con tal de que no ganara el PRI. Eso fue lo bueno de la campaña de Fox. ¿Qué fue lo malo? A la campaña de Fox la impulsó y la financió una organización de la sociedad civil, por así decirlo, llena y conformada por empresarios, que se llamaba Amigos de Fox. Amigos de Fox era un grupo informal de empresarios, líderes, intelectuales, académicos, que le metieron mucha lana, mucho coco y mucho esfuerzo a la candidatura de Vicente Fox. Eran algunos de los empresarios más ricos y más poderosos de México, y ellos se encargaron, por un lado, de que el candidato tuviera todo lo que necesitaba, y por el otro, de que impulsaran su imagen de la forma más eficiente posible. La campaña de Fox se manejó como una empresa muy bien organizada, con mercadotecnia, con publicidad, como si no fuera un tema político, como si el tema fuera vender un producto. Al candidato del PAN lo vendieron como producto. Era lo que sabían hacer estos empresarios que formaban el grupo que había detrás de Fox. Amigos de Fox aceptaba aportaciones económicas, el dinero no faltaba. Y destinaron mucho capital y mucha energía humana a perfeccionar cómo iban a vender al candidato panista. Lo iban a vender como el héroe, lo vendieron como el héroe, que iba a terminar con el priismo de una vez por todas. Fox destacó en los debates, y bueno, todo esto, sobra decirlo, es extraoficial, ¿no? Nunca ha sido legal en México que exista tanta participación del sector privado y del mundo empresarial en una campaña de un candidato político. Llegó un punto en las campañas del 2000 que Vicente Fox y el PAN y Amigos de Fox funcionaban como una aplanadora. Y así llegaron con todo al 2 de julio del año 2000. Los mexicanos salieron a votar en lo que serían las elecciones más importantes en la historia de México. El triunfo de la oposición del panista Fox estaba casi cantado. Pero muchos se imaginaban que un régimen que había durado 70 años, que había desarrollado todas las mañas y todos los mecanismos para conservar el poder, no soltaría el poder tan fácil de la noche a la mañana. Y en realidad estaban equivocados. El 2 de julio no hubo incidentes graves que reportar. No hubo un ambiente de hostilidad como en el 94, no hubo un fraude obvio como el del 88, no agredieron a la oposición como en el 52, con la represión brutal de la Alameda, no hubo una elección en la que el candidato opositor evidentemente era muy popular, pero mágicamente no logró conseguir votos como pasó en el 40. Los mexicanos votaron con entusiasmo, votaron con tranquilidad, y los números a lo largo de la jornada electoral empezaron a beneficiar al panista Fox, y no al candidato del PRI La Bastida, y no al candidato del PRD Cuauhtémoc Cárdenas. Ya en la noche de ese 2 de julio del 2000, el presidente Zedillo reconoció que el PRI había perdido la presidencia. La primera vez que un presidente priista reconocía que el PRI no había ganado una elección. Zedillo le marcó a Fox, lo felicitó y de inmediato dio un mensaje a la nación admitiendo que había ganado el PAN, que su partido, el PRI, había perdido. También dijo que el proceso había sido completamente legítimo y empezó a cuadrar un cambio pacífico de gobierno. Todo eso la misma noche de la elección. El régimen priista que llevamos hablando por horas y horas y horas, que hemos platicado cómo se conformó, que otra vez hemos analizado y visto cómo funcionaron las estructuras que lo hicieron mantenerse saludable, vital y poderoso, ese régimen fundado por Calles, perfeccionado por Cárdenas y por Ávila Camacho, el régimen que mató a Lucio Cabañas y a Genaro Vázquez, el régimen que ordenó la masacre estudiantil del 68, la represión de Acteal en el 97, el que no supo lidiar con los indígenas en el 94, el que de alguna forma u otra acabó probablemente matando a Colosio y a Ruiz Massieu. Ese régimen dejó de existir.
y dejó de existir para siempre. Sé lo que estarás pensando, el PRI volvió a gobernar 12 años después, pero ya era un PRI diferente, ya era otro monstruo. El animal que pasó 70 años conformándose y que por mucho tiempo pareció invisible, el que postuló a López Portillo como candidato único, el que tuvo a Echeverría poderoso y a sus anchas haciendo lo que quería, el PRI de Díaz Ordaz dejó de existir esa noche de julio del 2000. ¿Por cuánto tiempo más existirá el PRI en México? Me gustaría dejarte con esa pregunta. Piénsala, hazme llegar tus comentarios y tus reflexiones y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.